Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a entrar en detalle de la clase de este día y vamos a pedir al hermano Noé que nos haga la pregunta nuevamente. ¿Quién es Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis, capítulo 17 y 18? ¿Será la Iglesia Católica? Amén. Entonces, en esta hora vamos a dejar la respuesta para que cada uno de ustedes, los hermanos que están con nosotros a través de el chat, puedan dar su opinión, puedan comentar y decir yo creo que sí es o decir yo creo que no es. Así que le dejamos que usted comente. Mientras tanto, póngale atención al estudio de la palabra del Señor. Si usted está de acuerdo con el estudio, pues dele manita arriba, dele me gusta, y si está en desacuerdo, dele no me gusta y diga también la razón por la cual no está de acuerdo. Y bueno, nosotros vamos a explicarle las razones bíblicas e históricas de la profecía de la palabra del Señor. Amén. Entonces, en esta tarde vamos a entrar en detalle de la pregunta. Para comprender mejor la profecía es necesario conocer la historia acerca de los imperios que subyugaron al mundo. Eso significa conocer cómo Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y los reinos de Egipto y Asiria subyugaron al mundo. Es muy importante saber de que el primer imperio que se rebeló en contra de Dios es el imperio babilónico. O sea, Babel fue el primer lugar donde encontramos a Nimrod, que fue la primera gran rebelión en contra de Dios en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y también hay que recordar que ese antiguo imperio babilónico llegó a ser también un imperio grande en la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso nos enseña la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Daniel, en el versículo 38. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, hablando de Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. La interpretación que Daniel le da del sueño que había tenido Nabucodonosor. En otras palabras, Babilonia es la cabeza de todos los imperios. Amén. ¿Tenemos algún comentario? Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Solamente es cuestión de darles la bienvenida, ¿verdad? Amén. ¿O algún comentario que tengan, no? Amén. Entonces seguimos. Gloria al Señor Jesús. Entonces decíamos que Babilonia es la cabeza de los imperios. Y vamos a ver si tenemos algún comentario sobre si cree usted que la Iglesia Católica es la Babilonia del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la gran ramera. Vamos a ver si hay algún comentario aquí. El hermano Arturo Marín, sí, efectivamente dice sí, la Iglesia Católica es. El hermano Samuel de León dice amén. ¿Con un qué dice? Cafecito. Oh, con un cafecito, amén, hermano, gloria a Dios. Lo estamos disfrutando, amén, gloria a Dios. Y la hermana Ruth Estrada dice
Gran Ramera es la Iglesia Católica. Gloria a Dios. También la hermana Rubidia ya se reportó. Bendiciones a los que se están reportando recientemente. La hermana Lisette está ahí también. La hermana Hilda. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y todos los que están en la emisión y en el chat. Bueno, ahí tenemos entonces algunas opiniones, pero vamos a desarrollar la enseñanza de esta tarde. Decíamos que en el capítulo 2 de Daniel, en la interpretación de Daniel al sueño de Nabucodonosor, es que él, Nabucodonosor, era la cabeza de oro de la estatua que soñó Nabucodonosor, que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y pies y dedos de hierro cocido, de hierro y barro cocido. Entonces, en este capítulo 2 del libro de Daniel, si usted lee y le pide a Dios la revelación, usted va a encontrar ahí que el Señor le mostró a Nabucodonosor un sueño y que lo interpretó el que interpreta los sueños y el que da la revelación. El Señor a través de Daniel. Daniel dice, yo no puedo hacerlo, pero el Dios del cielo sí puede dar la interpretación al rey. Y la interpretación que Daniel dio al rey es que la cabeza de oro era Babilonia. El pecho de plata eran los persas. Y ahí tiene la descripción en el video para cuando usted quiera estudiarla, también ahí le queda. También el vientre de bronce eran los griegos. Y los pies de hierro y barro eran los romanos. También en el capítulo 7 del libro de Daniel encontramos una profecía más que la palabra del Señor nos muestra acerca de visiones que Daniel tuvo acerca de estos imperios también. Y ahí encontramos que Daniel miró a 4 bestias. En el capítulo 7 estoy, de Daniel. La primera que miró fue el león. Otra vez el león como jefe de la selva representa a Babilonia. Y también la segunda que miró fue el oso, representa a los medos y a los persas. La tercera que miró fue el leopardo, que representa a los griegos. Y la cuarta que miró fue una bestia espantosa y terrible, que representa a los romanos. Y de esa bestia espantosa y terrible, dice que iba a salir un cuerno pequeño que señala que va a ser el que se opone y se levanta contra Dios, o sea que va a ser el anticristo. Lea el capítulo 7 de Daniel para más información. Entonces, aplicando todo esto acerca de el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, encontramos que el último imperio que subyugó al mundo fue el Imperio Romano. En el año 63 a.C., el Imperio Romano comenzó a dominar al mundo y para el año 38 a.C., ellos pusieron a Herodes el Grande como rey en la provincia de Israel, siendo él un idumeo de los antiguos edomitas. En otras palabras, a partir de ahí, los romanos gobernaban el mundo y gobernaban también a la nación de Israel. Ahora bien, en el Imperio Romano hubieron muchas cosas que sucedieron. Y el primer emperador pues fue Julio César, luego está Augusto César, luego Tiberio César.
Hay que recordar que en el tiempo de Augusto César nació nuestro Señor Jesús, estando Herodes el Grande como como rey sobre Israel. Y este Herodes el Grande fue el que ordenó la muerte de los niños. ¿Por qué estoy sacando a luz estas cosas? Es porque vamos a ver qué es lo que el Imperio Romano hizo contra Cristo y contra los seguidores de Cristo. Entonces, primero contra Cristo, Herodes lo quiso matar. Eso está en el capítulo 2, versículo 16 de el libro de Mateo, que dice la palabra del Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La matanza de los niños la ordenó un rey puesto por los romanos. Pero ¿a quién quería matar? Al Mesías, a Cristo. A él quería deshacerse de él Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue el padre de Herodes Antipas, porque recordemos que cuando Jesús es llevado por sus padres a Egipto, el ángel del Señor le dice: regresa, porque los que querían o procuraban la muerte del niño ya han muerto. O sea, murió Herodes el Grande, según Flavio Josefo, comido de gusanos, aun cuando estaba en vida. Este rey puesto por Roma. Seguimos. Herodes Antipas. Este Herodes Antipas, también puesto por Augusto César y ratificado por Tiberio, entonces fue el que ordenó quitar o decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Después de una danza de la hija de Herodías, según el capítulo 14, verso 10 de Mateo, dice la palabra del Señor, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Estamos hablando de los Herodes puestos por los romanos. También en el capítulo 12, versículo 1 y 2 del libro de los Hechos, mandó decapitar a Jacobo, hermano de Juan, y también puso en la cárcel a Pedro, el apóstol, y quería también decapitarlo. Eso fue lo que hizo Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Siguiendo con la narrativa de los romanos, también encontramos que para el año 66 después de Cristo, Nerón, el emperador romano, mandó a la muerte al apóstol Pablo. Prácticamente los romanos fueron los que ejecutaron a los apóstoles del Señor. Usted mira la historia y prácticamente ellos los ejecutaron. Incluso Pedro murió en Roma, crucificado así, con la cabeza hacia abajo. El emperador Domiciano, para el final del primer siglo, también ordenó que Juan, el discípulo amado de Jesús, fuera puesto en un sartén de aceite hirviendo, y como no murió allí, lo mandó a la isla de Patmos para que fuera comido de las fieras. Y en lugar de ser comido de las fieras o por las fieras, el Señor le reveló lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Hablemos de Diocleciano, 280 después de Cristo. Se divertía en el Coliseo de Roma, dándole los cristianos como comida a los leones, con todo
y sus hijos, padre, madre e hijos, por profesar la fe en el Señor Jesús, los cristianos sufrieron esas grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa con este imperio ya debilitado para el cuarto siglo? Lo que pasa con este imperio, después de la muerte de Diocleciano, un soldado destacado por ser asesino, por ser un estratega militar, llamado Constantino, tomó el imperio de Roma. Eso es para el año 313, aunque él en el año 305 después de Cristo fue proclamado rey de una provincia de Roma, pero para el año 313 fue proclamado emperador de todo el imperio. Este emperador en el concilio de Nicea, algo muy conocido en la historia, hoy no me puede decir a mí, ¿y dónde consigo este nombre? Váyase a cualquier enciclopedia, ahí están estas historias. Y si quiere buscar la enciclopedia de Eusebio de Cesarea, ahí está también esta información. O sea, no me puede decir a mí, no, eso que está diciendo no tiene sentido. Aparte de eso, está registrado, ahora muchas personas ya han hablado de este mismo tema. En el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, Constantino el emperador casó la iglesia. Esto no es la iglesia verdadera, ¿eh? Hay que recordar cuáles eran los principios de la iglesia que fue perseguida por Roma. Roma lo que hizo fue un imperio debilitado y dividido en 4 partes, tratar de unificarlo, convirtiéndolo en religión, para que de esa bestia espantosa y terrible que es Roma saliera lo que hoy conocemos en día como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo podría decir a través del chat que usted me conteste, ¿dónde nació la iglesia del Señor Jesús? Yo sé que usted lo sabe. Nació en Jerusalén. ¿Cuándo nació? En el día de Pentecostés. La iglesia del Señor Jesús no nació en Roma. O sea, la iglesia romana no es la iglesia del Señor Jesús. Quiero enfatizar eso. No es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia romana es la iglesia que fue unida al emperador, al gobierno, a través de Constantino, y cambió prácticamente todo. Este emperador, fundador de esta organización que tenemos hasta hoy en día, que esta organización representa, por cierto, esos imperios. O sea, la cabeza de oro que es Babilonia, el único resto que queda de esa cabeza de oro es esa organización católica. Ahora, Constantino, el emperador, fundó esta organización y creó el credo católico, que no tiene nada que ver con el credo cristiano. ¿Por qué? Porque aquí fue donde se cambió la fórmula bautismal. Por eso usted en las Sagradas Escrituras no encuentra personas bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos en el Nuevo Testamento los bautismos se efectuaron única y exclusivamente en el nombre del Señor Jesús. Ahora sí me va entendiendo por qué esta organización es la gran ramera y es la madre de las rameras, porque detrás de ella hay muchas organizaciones repitiendo lo mismo y siguiendo esa misma fórmula doctrinal. Si usted se va al Nuevo Testamento, a los Hechos de los Apóstoles, a las epístolas, todos bautizados en el nombre del Señor Jesús, y todo lo que hagáis, sea de hechos
o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Constantino inventó el credo católico, dictado prácticamente por Atanasio, porque hizo un concilio, de esos concilios que en algunos lugares se hacen, que ponen 2, 3, 4 oradores, pero el que dirige ya tiene la decisión. Lo que los oradores digan no tiene sentido. Aquí también se instituyó el bautismo de niños. Aunque la formación completa de esta organización no fue hecha por Constantino, pero él fue el que la comenzó, porque la fundación en sí tiene su jurisdicción en el año 380 después de Cristo. Pero Constantino fue el que hizo estas modificaciones. Entonces comenzaron a bautizar niños. ¿Dónde encuentra usted un niño bautizado en las Sagradas Escrituras? Entonces dígame si esto es la iglesia verdadera. Si esta es la iglesia de Jesús. No, no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, para que alguien sea bautizado, el Señor Jesús requirió que la persona tuviera fe. O sea, que creyera, pues. Marcos 16, 16. Y eso no lo puede hacer un niño, porque un niño no tiene decisión. Y sus padres o otras personas no pueden responder por él. Cada persona, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Cada uno de vosotros bautícese en el nombre del Señor Jesús. O sea, eso no lo puede tener un niño, no lo puede. Son cualidades que un niño no las tiene. Aparte de eso, Jesús dijo, los niños, déjenlos venir a mí porque ellos son de Dios. De ellos es el reino de los cielos. A David le dijeron, ¿por qué cuando tu hijo estaba enfermo estabas triste? Y ahora estás feliz. David respondió, porque bueno, el niño no puede volver a mí, pero yo sí puedo volver a él. Ir a él, perdón. Cuando él estaba vivo, yo estaba orando por su sanidad, pero ahora que murió, pues no tengo nada más que hacer. Cuando muere una persona no hay nada más que hacer, dice la palabra de Dios. Constantino, en esta fundación de esta entidad, también instituyó el rezo como medio de salvación, o sea, el rezo y la misa. Ahí se instituyeron por esta organización. Una persona puede vivir o hacer lo que quiera en este mundo, y cuando se muere le pagan una misa o le hacen 9 rezos y con eso se salva. Contrario a la palabra del Señor que dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. La decisión para ser salvos la tiene que tomar en vida, no cuando ha muerto. Los rezos y las misas no salvan a nadie. Considera entonces si eso es la iglesia verdadera. Por otra parte, en esta misma época también las antiguas imágenes babilónicas, los ídolos, los dioses babilónicos, en esta misma época les cambiaron nombre y les pusieron nombres bíblicos. Por ejemplo, a Semiramis, con su niño en los brazos, que era Tamuz, y que venía esa imagen desde Babilonia, le pusieron María y el niño Jesús. Y así, todos los ídolos que venían desde Babilonia, a uno le pusieron San Pedro, a otro San Juan, a otro San Judas, y todavía siguen poniendo sanes y sanes hoy en día. Pero los hacen santos hasta que ya mueren. Mientras que la palabra del Señor dice, sed santo porque yo soy santo. O sea que puede ser santo en vida si se acerca al que santifica a el ser humano. Entonces, vemos aquí que esta organización, estas fueron una de las cosas que se hicieron, hubieron otras más, pero que esta organización no tiene nada que ver con la iglesia del Señor Jesús.
Porque la iglesia del Señor Jesús predicó la fe en Cristo Jesús, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dijo Pablo, es al que yo les anuncio. Al Dios que es espíritu, manifestado en un cuerpo humano, es el que yo les anuncio, dijo Pablo. También dice que la iglesia del Señor Jesús predicó el arrepentimiento por medio de la fe. O sea, ¿tiene fe? Arrepiéntase. ¿Tiene fe? Pase al siguiente paso. Bautícese en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. ¿Tiene fe? Reciba el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que la iglesia del Señor Jesús predicó. Por eso, en la clase que yo di acerca de la Navidad, la clase anterior, o hace unas semanas atrás, que di esta clase, me da gusto que en diferentes partes del mundo haya un despertar. Cuando yo digo haya un despertar, es porque cuando yo comencé a hablar que la Navidad no era una fiesta cristiana, sino una tradición de la iglesia tradicional, prácticamente no tenía oyentes, o sea, mucha gente no estaba de acuerdo, pastores no estaban de acuerdo. Pero lo bonito es que cuando uno comienza a escudriñar la palabra de Dios y a compararla con la historia, se da cuenta de qué es lo verdadero y qué es lo falso. Todas esas tradiciones entonces vienen de esa organización, que es lo que ha quedado de los imperios que ya mencioné, a Babilonia, Medos Perso, a Grecia y Roma. Por otra parte, cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 17 y 18, yo lo voy a resumir y lo voy a parafrasear, usted lo puede leer todo en su tiempo. En el capítulo 17 encontramos a una mujer que va cabalgando sobre una bestia. Y esta mujer se sienta sobre muchas aguas. ¿Cuál es la bestia sobre la cual va cabalgando esta mujer? Bestia espantosa y terrible, cuarto imperio romano. ¿Cuáles son las muchas aguas? Las multitudes, los pueblos, las naciones. Están embriagadas de su idolatría. Están llenas de sus fornicaciones. Los reyes de la tierra. ¿Cuál es la religión de los pueblos, de las naciones? La que le da la libertad de que pueda decidir sobre qué quiere ser. Aunque nació siendo hombre, ahora puede ser medio hombre o media mujer. Eso recientemente lo dijo el Papa. Imagínese usted. Esa es la que se sienta con los reyes de la tierra y que fornica con los reyes de la tierra. Y la que está sobre los 7 montes, que son 7 reinos, 7 reyes. 5 de ellos han caído. Eso es lo que dice Apocalipsis 17. Uno es y el otro aún no ha venido. ¿Quiénes habían caído ya de los que habían subyugado al mundo? Egipto, Asiria, Babilonia, Medos Persas, Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es, ¿en qué época estaba recibiendo esa revelación el apóstol Juan? En la época de los romanos. Uno es Roma. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es? Gran Bretaña, Estados Unidos. Estamos en él. Y va a durar poco tiempo. Luego vendrá el juicio sobre la gran ramera. Y este mismo imperio romano, que en el año 476 después de Cristo, se dividió en 10 países principales en Europa. Pero también a mí la palabra del Señor dice que cuando venga el juicio contra esta Babilonia, ellos van a pelear contra el Cordero,
pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué va a venir este juicio? Porque esta mujer, esta entidad, dice que se ha embriagado con la sangre de los santos, de los justos, con la sangre de los mártires del Señor Jesús. En resumen, voy a hacer el resumen y ahora dé la respuesta a usted. ¿Quiénes ordenaron la muerte de los niños? Un romano, Herodes. ¿Quién ordenó la muerte de Juan el Bautista? Otro romano, Herodes Antipas. ¿Quién ordenó la muerte de Jacobo y de los apóstoles? Los querían matar a todos. También Antipas. ¿Quién ordenó la muerte del apóstol Pablo? Nerón. ¿Quién mandó al exilio a Juan? Domiciano. ¿Quién mandó a los cristianos al Coliseo para que fueran devorados por los leones? Eso poquito antes de Constantino, en el 280 después de Cristo. ¿Quiénes fueron? Los romanos. Esa gran ramera está embriagada con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Es la que persiguió a los cristianos, seguidores del Señor Jesús. Luego se convirtió en religión, no en la iglesia de Dios, de Jesús, no, en una religión, y es la representante de los imperios hasta hoy en día. Babilonia, la gran ramera, ha caído. ¿Quién es Babilonia? Babilonia, la gran ramera. Bueno, ya se lo expliqué y ahí está la respuesta. La iglesia fundada por Constantino. Esa es la respuesta. Y no tiene nada que ver con la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús vendrá con el Cordero. El Cordero no necesita ayuda, pero para ver esa victoria, cuando el Cordero venza todos los imperios de este mundo. Porque en el capítulo 2 de Daniel, después del cuarto imperio, hay una piedra no cortada con mano de hombre, la cual desmenuza a la imagen, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro y barro son desmenuzados. Y también, después de la bestia espantosa y terrible de donde va a salir el anticristo, incluso de aquí usted ya sabe de dónde viene el anticristo, porque sale de la bestia espantosa y terrible. Después de eso, el Dios del cielo va a levantar un reino, estoy en el capítulo 7 de Daniel, que no será dejado a ningún otro pueblo, el reino eterno de nuestro Dios. Entonces, ahí tiene la respuesta: Babilonia, la gran ramera, lo que queda de los imperios. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesús nació en Jerusalén, bautiza adultos y bautizó adultos y bautiza en el nombre del Señor Jesús. Los que no bautizan en el nombre del Señor Jesús son hijos de la gran ramera, o sea, son rameritas. Ahí entonces tenemos la respuesta a la pregunta: ¿quién es Babilonia, la gran ramera? Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más, y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olviden, hermanos, suscribirse a nuestro canal, darle like al video, aprender a la campana de notificaciones y también compartir el video con familiares y amigos.